más que todo cómo utilizar estas clases para poder generar conocimiento nuevo, que lo van a poder aplicar en cualquier tipo de especialidad, pero esto por ser el curso de otorrinolaringología, nos vamos a enfocar principalmente. Chicos, necesito que todos me vean ahorita, por favor. Necesito que estén bien atentos porque esta clase va a ser bien pesada. O sea, en general es una clase pesada, porque estamos hablando de conocimiento nuevo. Estamos hablando de utilizar el conocimiento en una forma de poder aplicarlo, de que en verdad va a hacer una gran diferencia en sus carreras profesionales. Porque nunca, como les había repetido, una máquina va a reemplazar a un médico. Pero un médico que sepa utilizar esa máquina sí va a poder reemplazar a otro médico. Entonces, esta clase va a ser muy importante. No sé qué tanto habrán visto inteligencia artificial antes, pero vamos a utilizar ahorita este tema para poder hablar justamente de esto y hablar de cómo poder utilizarlo en su día a día para poder extraer información, manejar información y producir información de una manera eficiente. Y bueno, como tenemos un invitado especial, el doctor Álvaro Luis. Es médico egresado de la Facultad de Heredia, se va a presentar y nos va a contar acerca también de cómo es que ha utilizado la inteligencia artificial para poder procesar información, debido a que él y yo nos dedicamos bastante a investigación y utilizamos sistemas de inteligencia artificial para poder acelerar los procesos de investigación, como le vamos a enseñar hoy. Sí, buenas tardes, mi nombre es Álvaro Luis y estoy acá de invitado con Fabián porque me llamó la atención cómo está enseñando ya desde pregrado estas herramientas que me hubiera gustado que me enseñaran también en pregrado y no tener que aprenderlo una vez ya terminando la carrera, el internado, bueno, ahorita que he terminado. Con estas herramientas uno que necesito no solo saber cómo investigar, sino también cómo procesar datos, saber más estadística. En verdad, con estas herramientas, todos esos procesos se agilizan. Entonces, lo que normalmente demora un año en producir un paper se agiliza una cuestión de meses. Y en mi caso, que me dedico un poco más a la hematología, les quiero mostrar cómo es que aplico esto de acá para esta rama. Chicos, como estaba mencionando el doctor, vamos a utilizar sistemas de inteligencia artificial para poder acelerar procesos de información. Se les envían las diapositivas, sería bueno que la abran en sus computadoras. Hoy he pedido que todos traigan computadoras porque hoy día vamos a aprender a utilizar estos sistemas, los cuales nos van a permitir tener una aproximación a manejo de datos numéricos de una manera mucho más rápida. Hoy en día ya no es necesario, sí, es importante aprender programación, pero hoy en día es muchísimo más ágil no verse abrumados cuando uno ve una gran cantidad de números a nivel de procesar para realizar investigación. Entonces comenzaremos con la exposición. ¿O alguien me puede ayudar a pasar las diapositivas? No, yo tengo Ya. Ya. Hola. ¿Sí se escucha? Genial. ¿Adiós? Ya listo, chicos. Entonces vamos a hablar acerca de inteligencia artificial y la aplicación de la inteligencia artificial en otorrinolaringología enfocado para estudiantes de medicina. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué temas vamos a abordar dentro de esta exposición? ¿Y por qué es importante de que tengamos una primera vista general de lo que vamos a hablar el día de hoy? Porque primero vamos a comenzar con un concepto muy importante que les he recalcado dentro de estas sesiones que hemos ido teniendo, que es el pensamiento crítico. Vamos a abordar el pensamiento crítico, vamos a hablarles también acerca de una introducción para que puedan manejar conceptos de inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es el machine learning? ¿Qué es el deep learning? Entre otras múltiples variantes que les pueden presentar y no se vean como que perdidos en el tema, para poder también empoderarse y poder generar ideas generativas al día. Vamos a hablar también de herramientas prácticas
de que se utilizan comúnmente en otras universidades en el extranjero para poder desarrollar proyectos de investigación y aproximar información y procesarla mucho más rápido. Vamos a hablar también de aplicaciones clínicas que se utilizan la inteligencia artificial. Y finalmente, si alguien está interesado en desarrollar inteligencias artificiales o simplemente utilizarlos en su práctica de clínica día a día, es importante también saber la parte ética de inteligencia artificial. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico va a ser la suma de la lógica, más el razonamiento, más también la creatividad. Entonces, cuando uno habla de pensamiento crítico, tenemos que enfocarnos precisamente en cómo es que vamos a recibir conocimiento. El mismo conocimiento que se les está proyectando hoy en día en esta clase tiene que recibirse de alguna manera, porque existen diferentes tipos de pensamiento, como existe el pensamiento automático, que es un concepto importante a recordar. El pensamiento automático es el pensamiento más común al recibir información. Escucho, entonces anoto, se presenta una situación y alguien me explica A, entonces B. Entonces, si yo escucho A, entonces B, y un día veo A, ¿qué voy a hacer? B. Eso es pensamiento automático. Pensamiento automático se basa en que me enseñan algo y me enseñan un patrón y entonces lo replico. En cambio, el pensamiento crítico se trata de tener un análisis objetivo, detección de sesgos y validación de los resultados. Me enseñan A, entonces B, pero mi primera pregunta tiene que ser ¿por qué A, entonces B? ¿Por qué no es B, entonces A? ¿O por qué no es A, entonces C? ¿O existe A, entonces B, entonces C podría ser D? ¿Qué opciones podrían existir? Ese es el pensamiento crítico. Lógica, razonamiento, creatividad. Entonces, escucho, recepciono, interiorizo y me pregunto, ¿por qué me está diciendo esto? ¿Qué sesgos existen? Ahorita yo les estoy dando una exposición. ¿Acaso todo lo que yo digo es cierto? Para mí es cierto, pero mi verdad puede ser diferente a la tuya. Entonces, ¿qué diferencia una verdad diferente mía de la tuya? Los sesgos. Los sesgos se pueden aplicar en los estudios, en la misma conversación, cuando uno está simplemente teniendo cierto interés por cierto tema, puede tener más interés por unos temas que por otros. Entonces yo me puedo enfocar más en explicarles algo, pero quizás eso no es lo más importante que tienen que aprender. Entonces ustedes tienen que tener en la percepción, no todo lo que me dicen es la verdad absoluta. Entonces, si yo pienso de esa manera y ya he escuchado la información, he hecho un análisis objetivo, he detectado los sesgos, entonces, ¿qué sigue? La validación de los resultados. Si yo valido los resultados a través del proceso que me ha enseñado esta persona y funciona a pesar de los sesgos que maneja esta persona, entonces el proceso es replicable. Si el proceso es replicable, entonces significa que yo cuando ponga A y me sale B, y lo pongo en otro lado A y me sale B, a pesar de ser consciente de los sesgos, a pesar de ser consciente de que no es la verdad absoluta, pero funciona, entonces puedo aceptar esa información, pero ya esa información ya no es del profesor, sino es tuya. Entonces, en ese momento, esa información, ese conocimiento pasa a ser libre, pasa a ser algo que me enseñó un día el doctor Fabián Peralta, es algo que yo aprendí. ¿Por qué? Porque lo discutí. ¿Por qué? Porque me pregunté. Entonces, eso es pensamiento crítico. Siguiente diapositiva. Este es un ejemplo. Cuando dictamos la clase de ritmología, enseñamos sinusitis crónica. ¿Cómo pudo haber sido un pensamiento crítico de un estudiante que está escuchando la clase de sinusitis crónica? Revisar fuentes de datos. Primera fuente de datos, la clase. Reviso. Segundo dato, artículos. Reviso. Diferencio la clase de los artículos. Veo los años, veo la evidencia, veo la validez. Entonces me comienzo a preguntar, ¿qué es la verdad para mí? ¿Qué es el conocimiento que yo quiero adquirir? ¿Cuáles son las limitaciones de las fuentes de información que yo estoy recibiendo? ¿Cuáles son las limitaciones del autor que me está dando la charla? ¿Cuáles son las limitaciones de los artículos que me están presentando la información? Si yo lo veo así, entonces nadie me va a vender una verdad, si no me van a dar oportunidades de yo crear la mía. Entonces, identificamos
las limitaciones y validamos los resultados. ¿Cómo validamos los resultados en este caso de una sinusitis crónica? ¿Alguien puede decir? ¿Análisis de datos? Cerca. Pacientes. Tengo un paciente con sinusitis crónica. Me han enseñado algo, he aprendido algo por aquí, he aprendido algo por allá. Sí, yo soy alumno del curso de otorrinolaringología de la Universidad de Unión, pero soy más que eso. Yo he generado conocimiento sobre la sinusitis crónica. Y si he generado conocimiento sobre la sinusitis crónica, significa que yo tengo mis propias verdades de la sinusitis crónica, que son justamente las que me producen resultados replicables. Entonces, cuando uno tiene esa percepción, uno ya tiene más empoderamiento del conocimiento y puede brindar un mejor tratamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, hablemos de esto, de evidencia clínica que habla de cómo es que el pensamiento crítico va a mejorar significativamente tanto la práctica clínica, la práctica del aprendizaje y en general evidencias de mejoras de interpretación de diagnósticos mediante análisis de datos. Siguiente diapositiva. Entonces, hablemos de los sesgos y cómo identificarlos. ¿Qué tipo de sesgos normalmente puedes encontrar en la inteligencia artificial? Sesgo de datos, primer sesgo. Todas las inteligencias artificiales han sido creadas por un hombre o han sido creadas por un grupo de personas. Entonces, esas personas tienen datos, los datos son procesados. Si los datos son procesados, significa que esos datos son limitantes, o sea, nunca vamos a tener datos infinitos. Entonces, el conjunto de datos de entrenamiento van a ser diversos, pero con ciertas limitaciones, los cuales van a causar un sesgo de datos. Cuando hablamos del sesgo del algoritmo, hablamos de los sesgos que justamente se van a ocupar cuando se generó la inteligencia artificial para poder perpetuar prejuicios existentes de la otorrinolaringología. Entonces, ¿qué tenemos acá? De que, por ejemplo, niño 5 años con asma y comienza a estornudar de manera frecuente. ¿Qué piensan ustedes? Asma, eczema, ¿qué sigue? Rinitis alérgica. Entonces, si te dicen esas cosas, son prejuicios que tú puedes generar. ¿En qué nos ayudan los prejuicios? Los prejuicios nos pueden ayudar a tener mejores sospechas clínicas sin tomar tanto tiempo. Pero esos mismos sospechas clínicas son las que nos debilitan a nivel personalizado a cada paciente. Entonces, si tenemos estas sospechas algorítmicas, también se pueden desarrollar al momento de generar inteligencia artificial, lo cual es lo principal que la inteligencia artificial tiene que abarcar, evitar el sesgo del algoritmo. Después de eso tenemos el sesgo geográfico, que son los datos limitados según zona geográfica que se desarrolla en la inteligencia artificial, que no todo simplemente va a ser información, que me llegue información y entonces felicidad porque hay información para todos. No, porque las mismas inteligencias artificiales son generadas por personas que pertenecen a ciertas nacionalidades, que presentan ciertas verdades con respecto a cómo es que funciona el mundo. Entonces no puedo recibir de la misma manera una información de ChatGPT que una de DeepSeek. DeepSeek es un sistema desarrollado en China. ¿Funciona bien? Funciona bien. Pero ChatGPT ha sido desarrollado en Estados Unidos. Entonces va a funcionar bien, pero va a tener otra perspectiva. O sea, no me puedes decir de que una sea mejor que otra solo por presentar los resultados de manera diferente. Siguiente diapositiva, por favor. Este cuadro es complejo, pero resumiéndolo de manera sencilla, estamos hablando del tipo de pensamiento que puede generar una inteligencia artificial. Para poder entender la inteligencia artificial, tenemos que entender que la inteligencia artificial es un intento de adaptabilidad a través de la mente humana, pero de manera artificial. Entonces, las inteligencias artificiales funcionan a base de datos que les damos. Si tienen datos, entonces esos datos pueden ser o pocos o pueden ser muchos. Si yo te presento una silla roja, tenemos una silla roja, una silla verde, y yo te muestro una silla marrón. ¿Tú qué me dices? ¿Es una silla o no es una silla? Es una silla. ¿Pero sabes por qué lo puedes hacer? Porque nuestra mente está just right overfitted, like fitted.
Entonces tenemos correctamente alimentación de nuestros datos como para poder interpretar que una silla es una silla. Pero yo te puedo decir silla roja, silla verde, pelota roja. ¿Es una silla la pelota roja? No. Pero ¿por qué nosotros se les puede hacer fácil entender eso? ¿Y por qué cuando lo mandamos a un procesamiento de inteligencia artificial pocamente alimentado, me le puede decir de que sí, porque es roja y la silla también era roja? Entonces quizás las rojas son sillas y no son todas las sillas las que son sillas. ¿Me entienden? ¿Alguien no me entiende? Para repetirlo, porque es un concepto muy complejo. Lo repetimos. Si tenemos información de datos, podemos tener mucha información de datos o podemos tener poca información de datos. Cuando tenemos poca información de datos, tenemos una silla roja, una silla verde y tenemos una pelota roja. ¿La pelota roja es una silla o no es una silla? No es una silla, pero es roja. ¿Te acuerdas que había una silla roja? Entonces, si yo tengo la información de que existe una silla roja, una silla verde y tengo una pelota roja, entonces mi información del sistema de inteligencia artificial que estoy desarrollando me puede decir, es una silla. ¿Por qué es una silla? Porque es roja. Porque mi base de datos dice de que hay sillas rojas. Entonces el color rojo puede ser lo que me defina lo que es una silla. Entonces eso es cuando le damos poca información a la computadora. Tenemos justamente que las bolitas azules van a ser los datos que estamos presentando y la curva de aprendizaje va a ser lineal. Entonces cuando introducimos las bolitas rojas, que pueden ver en sus pantallas, bájale un poquito con el cursor. Entonces, vamos a ver de que sí captan a las bolitas rojas, pero no captan ninguna. Van a captar a las bolitas azules, que son los datos previos que le hemos dado, pero las bolitas rojas no te las van a captar. Tal cual el ejemplo. Tengo una silla roja, tengo una silla azul y tengo una pelota roja. Entonces, ¿es una silla o no es una silla? La pelota. No. Luego tenemos el otro extremo, cuando está overfitted. Cuando tenemos algo de que está overfitted, significa que le hemos mandado tanta información a la máquina de inteligencia artificial que la inteligencia artificial comienza a interpretar de que hay una rigidez de los conceptos. Tenemos una silla roja, 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 una silla roja y una silla roja. Te traigo una silla azul. ¿Es una silla? ¿Sí? Pues la computadora te va a decir, no es una silla, porque todas las sillas son rojas y tú me acabas de traer una silla azul. Es lo mismo, presenta una rigidez de percepción. ¿Por qué? Porque hay muchos datos. Entonces comienza a alinearse precisamente a ese concepto rígido de qué es una silla. Entonces vamos a tener este tipo de diagramas. Y tampoco va a captar ninguna de las sillas de los nuevos datos. Por eso es que no llega a agarrar ninguno. En cambio, en este caso, cuando no nos vamos a ninguno de los dos extremos, vamos a tener una máquina correctamente alimentada. Y como es correctamente alimentada, te va a procesar todo tipo de sillas, rojas, azules, verdes, moradas. ¿Por qué? Porque llegó a entender correctamente qué es una silla. Entonces tenemos dos extremos, pensamiento rígido y pensamiento flexible. Cuando el pensamiento es muy flexible, nos vamos a un lado donde cualquier cosa roja lo puede interpretar como una silla. Y en el pensamiento rígido vamos a tener otro lado en el cual solo las sillas rojas son sillas. Siguiente diapositiva. Entonces, estos son los sesgos. Estos son los sesgos de que tenemos que tener en cuenta cuando estamos frente a una inteligencia artificial. No toda inteligencia o no todo programa que diga inteligencia artificial significa que sea bueno. Porque si tú comienzas a creer que existe una verdad sin que primero sea tuya, entonces, ¿qué estás aprendiendo? Nada. Entonces, siempre utilicemos el pensamiento crítico para poder juzgar no solo los conocimientos que vamos a recibir en el día a día, sino también cuando manejamos la inteligencia artificial. Y es por eso que se manejan este tipo de conocimientos o pensamientos previamente a utilizar una inteligencia artificial. Podemos tener el pensamiento analítico. El pensamiento analítico se trata de tener un problema y poder dividirlo en subcategorías. Tengo el curso de endocrinología, tengo el curso de otorrinolaringología, tengo el curso de oftalmología. ¿Cómo voy a aprobar este año?
¿cómo voy a aprobar este año? Te pones nervioso y no tienes un pensamiento analítico. No, eso no es un pensamiento analítico. Un pensamiento analítico analiza los problemas que te estás enfrentando y los comienza a dividir para que puedas combatir no contra un problema grande, sino con problemas chicos cada día. Y luego vamos a tener un pensamiento ético, que va a ser justamente lo que vamos a abordar luego. Necesitamos ética para todo lo que hacemos, para poder conocer si estamos ejecutando correctamente una acción sin dañar al prójimo. Luego tenemos un pensamiento probabilístico. Como les estaba mencionando, no existe una verdad absoluta. Existen probabilidades, pero siempre tienes que manejar las tuyas. No tienes que manejar las del resto. Y para eso tienes que tener un pensamiento probabilístico con un pensamiento crítico. Existe el pensamiento creativo, que está incluido dentro del pensamiento crítico. Tenemos el pensamiento sistémico, que se va a utilizar para poder evaluar el impacto en una organización de inteligencia artificial. Siguiente diapositiva, por favor. Algunas evidencias de cómo es que el pensamiento analítico, creativo, sistémico, ético llegan a tener impacto sobre las poblaciones y su eficiencia al poder rendir un conocimiento. Siguiente diapositiva. Entonces, hablemos acerca de inteligencia artificial ahora sí, ahora que ya sabemos los tipos de pensamiento y ya sabemos cómo interpretar información. Ahora es el momento en el cual ya estás listo para poder aprender conceptos complejos como inteligencia artificial, pero cada concepto que te voy a enseñar no quiero que sea tu verdad, quiero que tú mismo generes tu propia verdad. Yo simplemente soy una de las herramientas que estás utilizando para poder generar conocimiento. Entonces, tenemos de que el primer concepto, inteligencia artificial. ¿Qué es una inteligencia artificial? Una inteligencia artificial va a simular o superar la inteligencia humana. Entonces, ese es el objetivo. Acciones que se realizan por los humanos sean realizadas artificialmente por máquinas o por sistemas. Entonces, si una inteligencia no supera el conocimiento humano, no puede ser considerada una inteligencia artificial. El machine learning. Si vemos la inteligencia artificial como un macro, el machine learning está dentro de los tipos de inteligencia artificial. El machine learning se basa en patrones. Tenemos un patrón, un cuadrado, un círculo, un triángulo. ¿Qué sigue? Un cuadrado, ¿no? Un cuadrado, un círculo, un triángulo, un cuadrado. Cuadrado, círculo, triángulo, cuadrado. Algo así. ¿Me entienden? El machine learning busca patrones. Si tú le muestras 3 objetos y alguno de ellos se repite, va a sacar un patrón. Es igual así. Si yo te digo cuadrado, círculo, triángulo, cuadrado, ¿qué sigue? Círculo. Muy bien. Ya, entonces, tenemos este tipo de pensamiento de que va a ser el machine learning. Busca patrones simples, le das tareas y por lo tanto busca siguientes soluciones. Luego, dentro del machine learning, que eran patrones, vamos a encontrar el deep learning. ¿Qué significa un patrón de deep learning? El patrón de deep learning es un patrón cruzado. Es un patrón que interactúa sobre otros patrones, generando sistemas neuronales. Cuando tenemos un sistema neuronal es más o menos como nosotros funcionamos. Aprendemos A, entonces B, entonces C, entonces D, entonces A, entonces A, ya quizás puede ser B lo que sigue. O quizás podría ser otra cosa, quizás me están preguntando otra cosa. O sea, hay una mayor complejidad de las variables que podemos suponer. Y Generative AI es un tipo de Deep Learning, que ya pasa a ser un procesamiento neuronal, pero personalizado. Existe el Deep Learning de poder identificar voces y replicar estas voces. Entonces, ¿qué hago yo? Genero un sistema con mi propia voz y la adapto a un sistema Zoom. Entonces, cuando me llaman, mi voz artificial dice presente. Y ya no tengo que asistir a clase. ¿Sí? Ya, eso es una Generative AI. Adaptas un sistema y lo haces personalizado para poder ser aplicado en alguna de las tareas que tú quieras rendir. Siguiente diapositiva. Entonces, la inteligencia artificial es algo que está sonando hoy en día bastante. Pero este concepto es nuevo, o siempre existió, o a partir de qué momento existió la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial como concepto nace en 1950 y es que se busca el deseo de manera teórica de poder llegar al conocimiento de lo que sería la inteligencia humana. Y luego nace el Deep Learning en el 2000, en 1980, y luego nace el Deep Learning en 2010, y en general estos conceptos son los cuales uno los puede simplemente tener en cuenta para poder desarrollar innovación dentro de diferentes aspectos que uno quiera desarrollar. Entonces tenemos que el Machine Learning, como les estaba explicando, son predicción a través de los patrones, y en cambio el Deep Learning, que es un tipo de Machine Learning, va a ser redes neuronales profundas, que son patrones que se agrupan y divergen, convergen y divergen. Y con este principio van a poder simular un procesamiento cerebral. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el Machine Learning en el otorrino laringología. ¿Cómo es que se puede utilizar estos conceptos y volverlos Generative AI aplicados al otorrino? Vamos a tener de que, por ejemplo, como les estábamos enseñando en la voz va a depender de tres cosas. Esto corre para el examen también. Timbre, intensidad y frecuencia. Cuando uno habla, tienes tres cosas. Tienes timbre, tienes intensidad y tienes frecuencia. Entonces, cuando uno evalúa una consulta de voz, ve qué cosa está afectada dentro de eso. Las ondas de voz viajan en tres frecuencias. Viajan en el aire y convergen y al final llegan a unirse para poder causar vibraciones en el tímpano y poder ser interpretadas. Pero así como han sido emitidas y su patrón es complejo por sistema vibratorio, entonces esos sistemas vibratorios que parecen ser tan complejos de analizar van a poder ser desglosados en patrones simples y al final analizados por una inteligencia artificial que sería una Generative AI porque es personalizada, y a través de eso es que uno ya comienza a decir ¿qué hacemos con esta voz de que acabamos de entender? La podemos replicar, la podemos procesar, la podemos cambiar, la podemos hacer un poco más gruesa, un poco más delgada, más aguda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Además de eso, la clasificación de imágenes. Como les estaba hablando el doctor acerca de la tomografía, por ejemplo, la tomografía tiene ciertas capacidades. Va a tener cierta cantidad de cortes y dentro de estos cortes van a ser cada vez más chicos. ¿Cómo es que podemos utilizar esos cortes para poder ser más específicos? Hoy en día, en el sistema de imágenes, se está utilizando inteligencia artificial para poder amoldar a esos cortes. Si ves una masa tumoral en el cuello y es milimétrica, ¿cuántos cortes podrías necesitar? Pueden haber diferentes variaciones, pero lo importante es saber las dimensiones y las características de ese tumor. Entonces se utiliza inteligencia artificial para poder identificar las secuencias de las mismas estructuras, tanto de los vasos como de la misma masa. Y entonces, ¿qué se puede hacer luego con todo ese conocimiento? Se mejoran las impresiones 3D y se pueden hacer adaptaciones. Tenemos un cirujano que está experto en 50 años en cirugía de extracción de adenopatías en el cuello. Pero justo se enfermó. Y tenemos al otro médico que lleva 5 años operando. ¿Tú qué vas a hacer? Vas a esperar otro día a que esté el otro cirujano desocupado. Pero ¿qué pasaría si yo te dijera que tienen la misma cantidad de experiencia? Pero doctor, si uno tiene 50 y el otro tiene 5 años. No, es que no se trata de los años. No se trata del tiempo, se trata de la eficiencia del tiempo. Entonces, si yo te dijera de que ese doctor de 5 años va a practicar 100 veces un modelo de inteligencia artificial que está diseñado no para poder extraer tumores, sino para extraer el tumor que tú tienes, lógicamente vas a escoger ese doctor, porque es la medicina más personalizada que podría existir. Entonces, así es como se utiliza también dentro de otorrinolaringología. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, hablemos un poco de Generative AI en general, cómo se utiliza en la medicina, a partir de modelos de fundación que predicen oraciones, párrafos, documentos, los que podríamos tener. Podemos tener lo que es el deepfake, que es un concepto bastante importante, porque ahorita se está utilizando bastante, que es simular cosas reales, pero que nunca pasaron. Por ejemplo, sacar una canción de Bad Bunny
que nunca la cantó. Uy, gran demanda, pero lo puedes hacer. ¿Con qué? Con inteligencia artificial. ¿Qué otro impacto pueden tener? El modelo de generación de imágenes, lo que existía DALL-E, que tenía antes un convenio bastante estrecho con ChatGPT, que generaba imágenes, y ahora mismo ChatGPT ha generado su propio Generative AI para poder producir imágenes, que es muchísimo mejor que DALL-E, que lo vamos a explicar también el día de hoy. Entonces, estas son formas de generar de Generative AI. Siguiente diapositiva, por favor. Acá hay un cuadro de resumen de lo que hemos estado hablando de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, generative AI. ¿Hasta este momento alguna duda? Todo claro. Doctor, en el machine learning necesitamos una base de datos. Entonces, en el caso de las imágenes, habría que sacar una base de datos de puras imágenes para reconocer el patrón. En general, cuando estamos hablando de inteligencia artificial, necesitamos bases de datos. O sea, no necesariamente en el machine learning. Dentro del machine learning va a estar la inteligencia artificial como macro. Entonces, si necesitamos procesar imágenes, eso ya sería deep learning. Porque no estamos hablando de un patrón, estamos hablando de múltiples patrones que tienen que actuar de manera de un sistema de red neuronal. Porque no es que todos los tímpanos van a ir iguales. Algunos van a estar más inclinados, algunos van a estar un poco más derechos, algunos van a estar más transparentes, otros más oscuros. Entonces, ¿qué es lo que te conviene ahí? ¿Entender de que rojo es igual a inflamación? No, para nada. Rojo puede ser muchas cosas. Entonces, eso sería machine learning. Rojo igual a inflamación. 0 igual a 0. Un patrón. En cambio, cuando hablamos de deep learning, hablamos de procesamiento de imágenes. Ya, primera imagen. Un tímpano de 3 por 3 centímetros, digamos, y que tiene un manubrio, un humbo, un cono luminoso. ¿Qué tengo que hacer? Primero, hacer que identifique el manubrio. Hacer que identifique un cono luminoso. Hacer que identifique un humbo. Hacer que identifique par flácida, par tensa. ¿Cómo hago eso? Enviándole miles de tímpanos. Todos del mismo tamaño, todos con la misma resolución, pero la única diferencia es que son de personas diferentes. Y así es como generamos un sistema de aprendizaje de red neuronal. ¿Alguna otra duda? A partir de qué número de datos se podría considerar para que sea un trafficking o un... Esa es una gran pregunta. Es una muy buena pregunta. Y la verdad es que no existe respuesta. Porque no es que tú puedas decir 100 imágenes, entonces está overfitted, o 10 imágenes está underfitted. Porque cuando tú hablas de fitted, lo que tú tienes que saber es qué tanto está haciendo los resultados que tú tienes. Entonces, le cargas los datos, los procesa, y luego la testeas. Le muestras imágenes que nunca había visto. Entonces yo hago y le pongo una silla roja, una silla azul, y le pongo una pelota roja. ¿Me responde silla? Si me responde silla, está mal. Entonces está underfitted o overfitted. Underfitted, claro. Si le muestro una silla roja, 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 una silla azul, y me dice que es una pelota, ¿está overfitted o underfitted? Overfitted. Entonces, así es como manejas un sistema de inteligencia artificial. Comienzas a procesar los datos, cambias el código de Python, lo vas ajustando. Vas ajustando. Y hasta que tienes el chance de generar un sistema de que funcione de manera autónoma. Siguiente diapositiva. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. Entonces, hablemos un poco de la visión de inteligencia artificial con respecto a la eficiencia en ORL. Cuando hablamos de la precisión diagnóstica, esta puede aumentar un 95%. ¿Por qué es que llega a aumentar un 95% la precisión diagnóstica? Porque cuando tenemos a un otorrinolaringólogo, en general un médico especializado, son personas que se acostumbran a ver patologías todos los días. Tanto de que comienzan a encontrar patrones, y estos patrones es justamente lo que va a caer en sesgos de frecuencia.
Si yo te muestro un niño con rinitis alérgica a las 9 de la mañana, un niño con rinitis alérgica a las 9:15 de la mañana, un niño con rinitis alérgica a las 9:30, y así seguido, hasta el último turno, y todos los has tenido por rinitis alérgica porque parece que hubo un brote, llega un niño con una rinitis no alérgica, pero con padres alérgicos. ¿Cuál va a ser tu primera sospecha? Rinitis alérgica. Tanto por la experiencia, como lo que le llegaste a preguntar y tus ganas de poder avanzar más rápido. Entonces, cuando pasan estas cosas, es de que la inteligencia artificial actúa. Porque la inteligencia artificial es un patrón que se adapta y aprende en el camino, pero muy difícilmente genera sesgos de frecuencia. Tenemos una reducción de tiempo porque justamente va asistiendo. Ahora existen, por ejemplo, relojes de apoyo diagnóstico que escuchan todo el tratamiento que tú le estás dando y te van dando las dosis y se van ajustando al sistema y que tú vayas generando. Doctor, pero eso es en Estados Unidos. ¿Eso cuándo llegará al Perú? No, tú lo puedes traer. Tú lo puedes traer. En Estados Unidos existe el dragón, D-Dragon, que es un objeto que se utiliza para poder hacer historias clínicas que tú le hablas y justamente va a procesar todo lo que tú le hables dentro de un sistema. ¿Cómo es que yo podría generar una IA generativa que me haga el mismo resultado? Si el Dragon cuesta tan caro, ¿qué vamos a hacer? Busco soluciones. No comparto información personal, no pongo nombre, no pongo nada que identifique al paciente, pero comienzo a hacer mi inteligencia artificial a través de WhatsApp. Le pongo en modo programar la voz. Sí, no me lo va a hacer bien, pero luego de eso lo puedo pasar por un sistema de inteligencia artificial y le puedo pedir que haya hilación y luego sea precisamente lo que yo deseo. No es un Dragon, pero al menos no estoy sin nada. De eso se trata innovar, de eso se trata pensamiento crítico. No acepto que no haya eso en Perú. No acepto mis limitaciones que me pongan. Comienzo a trabajar con lo que tengo y comienzo a pensar en cómo ponerme creativo. Porque las personas creativas siempre van a ser las personas que presentan menos oportunidades. Tú te pones más creativo cuando tienes menos herramientas para poder ejecutar y solucionar un problema. Y bueno, 90% de concordancia normalmente lo que se quiere alcanzar. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la guía generativa en medicina nos va a dar informes personalizados, porque es un sistema personalizado para poder obtener resultados. Vamos a tener también comunicación con los pacientes de manera más eficiente, porque al ser generativa se adapta mejor a la personalidad de cada uno de los pacientes que vayan a recibir la información y no pasa por los sesgos de no, es que yo explico así. No, es que se puede hacer cada vez más personalizado para que el paciente sí siga con el tratamiento. Y la simulación de casos clínicos para poder practicar antes de generar cualquier tratamiento en el paciente, y la investigación avanzada que también se puede generar con IA generativa. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces hablemos de una de las inteligencias artificiales más utilizadas por todo el mundo, el cual es el ChatGPT. Cuando hablamos de ChatGPT, hablamos de un sistema de modelo de inteligencia artificial tipo Transformer, que se basa, no es Transformer la película, por si acaso, es el sistema que se utiliza. Entonces, se utiliza información y procesamiento de los datos a través de redes neuronales, pero estos sistemas, al final, lo que hacen es una IA generativa de chatbot para que sea muchísimo más amigable manejar la interfaz. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cómo se puede utilizar el ChatGPT? Se puede utilizar de muchísimas formas en medicina. Muchísimas. Darles una clase de inteligencia artificial sin hablar de ChatGPT en medicina, en verdad, es como no dar una de eso. Porque ChatGPT lo puedes utilizar de manera gratis o de manera de paga, de $20 o de $200. Y dentro de esas variaciones puedes tener muchísimas funciones. Acá les he puesto algunas para que los puedan como que ir entendiendo y también lo puedan ir utilizando. Asistencia en diagnóstico diferencial. Súper sencillo. Pones
tienes un caso clínico de rinitis alérgica, lo primero que haces es buscar diagnósticos diferenciales en una IA que no sea esa, porque el ChatGPT no es una IA que te provea datos certeros, porque sus fuentes son dudosas, pero buscas otra de las IAs que vamos a estarles mencionando. Por si acaso, todas las IAs que les vamos a presentar, o sea, claramente están sesgadas por mis preferencias. No es que esté utilizando datos estadísticos para poder sustentarles de que esta es mejor que la que... En algunas sí les voy a presentar la estadística porque esta funciona mejor. Pero, por ejemplo, en ChatGPT vamos a tener de que es una muy utilizada y en verdad sentía de que si no les presentaba esta era como no presentarles nada. Entonces vamos a hablar acerca de diagnóstico diferencial. Se le procesa información, le das información a ChatGPT y la información del ChatGPT es procesada. Es procesada y la mandas a redactar. Entonces le digo, busco en un artículo diagnósticos diferenciales de rinitis. Pongo los diagnósticos, por qué se diferencian en síntomas y en signos, y luego todo esto se lo mando a ChatGPT, y una vez que se lo mando a ChatGPT, le digo a ChatGPT, crea un caso clínico que me permita indagar en diagnóstico diferencial de estas 5 enfermedades. Ay, ¿cómo no sabía eso? No, es que estamos en la clase de inteligencia artificial. Entonces ahora sí vamos a ver que hoy día sí vamos a utilizar esto para el taller, para poder hacerlo más rápido. Entonces, hacemos esto y se generan casos clínicos muchísimo más fáciles con respecto a generar inteligencia artificial. Pero siempre tomar en cuenta de que ChatGPT no te va a dar información, y si te da información no confíes en ella. Por favor, en verdad, nadie venga diciendo que hacen un manejo diagnóstico, un manejo clínico, un manejo quirúrgico, porque lo vieron en ChatGPT. Entonces, también vamos a tener elaboración de resúmenes y protocolos, que para mí es lo mejor que hace ChatGPT. Buenísimo, muy bueno al generar protocolos y resúmenes de la información. Porque es justamente el motivo por el cual se crea ChatGPT. ChatGPT no se crea con un fin de darte información, se crea con un fin de generar un chatbot. ¿Qué es un chatbot? Chatear, o sea, hablar. Tú le mandas información, te da la respuesta. Tú le mandas información, te da una respuesta. Pero no está... Sí, te puede dar información en ciertas cosas, te puede dar como que insights, ideas, pero nunca vas a poder verificar si es la verdad o no es verdad. Entonces, tenemos el diseño de optimización de investigaciones. Simplemente le explicas cómo es que funciona una investigación. ¿Qué es lo que tú estás buscando? Hace poco estábamos hablando con José cómo se presenta un sistema de investigación. A través de la pregunta PICOT. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Le explicas qué es PICOT a ChatGPT, le explicas que la P es de Population, la I es de Intervention, la C de Comparison o de Outcome, T de Type of Study, la otra T de Time of Follow-up. Entonces, si yo le explico esto a ChatGPT y le doy un ejemplo de cómo es que yo he hecho un PICOT de un artículo, es de que yo voy a poder luego pedirle, pero solo luego de haberle explicado, que me haga el PICOT de otro estudio. Y así ya no tengo que leer los otros estudios. Ya no tengo que darme 2 horas en tener que revisar todo, sino simplemente agarro, le explico qué es PICOT, le mando ejemplo de PICOT, le pido que me saque PICOT de 100 papers, me saca los PICOTs de los 100 papers, le digo, ¿qué PICOTs son comparables? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Obteniendo estudios comparables. ¿Y para qué quiero estudios comparables? Para una revisión sistemática, para un metaanálisis, para una revisión de literatura. ¿Y en cuánto lo haces? ¿Cuánto te demoras en hacer un protocolo? 3 meses. Pero utilizando esto, 1 semana. Hemos enviado protocolos nosotros en 1 semana con este sistema. No puedes enviar texto de ChatGPT, jamás, ni se te ocurra, porque vas a quedar muy mal. No vas a quedar mal, vas a quedar muy mal como investigador y como médico. Si ven de que
te puede detectar una inteligencia artificial. Porque hay bots muy buenos para detectar inteligencia artificial. Pero es por lo que les digo. Estos bots se crean porque hay gente que en verdad no llega a entender que para tú poder tener el uso de una inteligencia artificial, primero tienes que tener pensamiento crítico. O sea, ¿cómo vas a tomar algo que te da un robot o que te da un sistema que puede ser o rígido o flexible y tú decir que es verdad? Se nota entonces en esos casos que en verdad toda la información que has extraído, todo tu proceso está mal. Porque primero no tienes pensamiento crítico. Segundo, ni siquiera sabes qué estás utilizando. Porque ni siquiera sabes cómo funcionan las inteligencias artificiales. Entonces, ¿cuál es la diferencia de ti y una persona, por ejemplo, de que está manejando un automóvil sin licencia? Eres un médico. Las vidas están en tus manos. No puedes decir de que usas ChatGPT como fuente de información. No puedes utilizar una inteligencia artificial y creerla al 100%. Tú siempre tienes que validar. Siempre tienes que tener un pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque tú sabes de que no existen verdades absolutas. Existen tus verdades y las probabilidades. Ya, siguiente diapositiva. Bueno, y estos son algunos ejemplos de cómo se puede utilizar el ChatGPT también en optimización de procesos hospitalarios, de generación de contenido para redes sociales, evaluaciones de calidad de vida. Haciendo encuestas es muy bueno. Porque todo lo que es texto te lo hace súper bien. Telemedicina y consulta virtual, implementación de chatbots para clínicas. Imagínate tú tener un problema y que te esté hablando una inteligencia artificial y te comencé a preguntar, por favor, dime, ¿desde cuándo estás teniendo estos síntomas? Por favor, dime, ¿desde cuándo apareció? ¿Y dónde apareció? ¿Y con qué se asoció? ¿Y se irradia? Que te toda la anamnesis. Uy, te hizo toda la anamnesis. Sí. Brutal. ¿Cuánto tiempo te ahorraste? Mucho. Porque el paciente llega y te consulta de esto, del otro, y te comienzas a tener intervenciones más personalizadas y directas. El paciente sale feliz porque le ha solucionado su problema principal y tú sales feliz porque estás ahorrando tiempo y eficiencia. Y al final terminas ayudando a todos y terminas también teniendo satisfacción laboral. Y no necesitas la experiencia de 50 años trabajando para poder hacerlo bien. Entonces, vamos a hablar de creación de cursos también y contenido interactivo. Como pueden ver, la misma presentación no es el sistema habitual. Estamos utilizando Gamma ahorita, que es un sistema de generación de diapositivas, que para esto no es que yo le haya puesto, créame una clase para estudiantes de medicina. No, jamás. ¿Por qué? Porque hay pensamiento crítico. Entonces, primero le mandas, tengo mis libros de inteligencia artificial, tengo esos conceptos de inteligencia artificial. Por favor, quiero ordenar esto. Entonces tú agarras y le dices, genera una clase de inteligencia artificial para estudiantes de medicina, estas son mis bases de datos, ordénalas y ponlo en contenido atractivo para que pueda ser visualmente fácil de procesar. Entonces yo puedo tener mucha información así, pero la puedo reducir así, la puedo poner con esos colores, le puedo poner esto, ¿no? Y no gasto tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo me demoré en hacer las diapositivas? Media hora. ¿Por qué? Porque hay conocimiento. O sea, hay conocimiento de pensamiento crítico, hay conocimiento de las capacidades y las limitaciones de inteligencia artificial. Entonces es muchísimo más fácil poder hacer conocimiento con inteligencia artificial que sin inteligencia artificial. No es que yo haya esperado de que ChatGPT me diera todas las respuestas, sino que yo ya tenía las respuestas y solo quería un orden. Para específicamente ustedes. Le mostré cómo estábamos llevando las clases y todo eso. No contenido personal, porque nunca compartan contenido personal, pero sí contenido intelectual. Siguiente diapositiva. Bueno, otros ejemplos, telemedicina virtual, se utiliza bastante, evaluación de calidad de vida, como les había mencionado, y encuestas, procesamiento de datos que les va a explicar Álvaro, el doctor Álvaro Luis, en verdad, muy bueno en la parte de procesamiento de datos, y les va a dar una pequeña clase de cómo él está utilizando ahora ChatGPT para los que estén interesados en algún día
Es que en verdad, una vez que vean cómo lo explica, van a poder ver de que es al alcance de muchas personas, porque eso es lo que se utiliza la inteligencia artificial. El conocimiento ya no es privado, chicos. El conocimiento ya no es privado, el conocimiento es público. Y hay tanto conocimiento de que en verdad cada vez vas a necesitar más herramientas para poder entender y captar ese conocimiento y poder volverlo tuyo. Y eso es lo que está haciendo la inteligencia artificial. Que existe el conocimiento, que ahora tenemos herramientas para poder procesarlo. Y no saber utilizarlo es una gran debilidad. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuántos aquí pagan ChatGPT? La versión de $20. ¿Cuántos aquí usan ChatGPT de manera gratis? Ya. Bueno, chicos. Vamos a hablar ahora de ejemplos de herramientas. Como les digo, o sea, no es que estas sean las mejores herramientas. Son las mejores herramientas para mí. Es mi verdad. Yo lo que quiero es que ustedes generen sus propias verdades. Entonces les voy a sacar un poco acerca del conocimiento y la experiencia que he tenido utilizando la inteligencia artificial. Tenemos el ChatGPT. Esa es la versión de paga de $20. Aproximadamente 80 soles mensuales. Entonces, ¿por qué es que pagas 80 soles mensuales y no te pagas una cuenta de Netflix? ¿O no te pagas una cuenta de Disney? ¿Por qué si eso está a 20 soles, no gastas 80 soles en ChatGPT? Por concepto de percepción de eficiencia. Entonces, si yo creo que soy más eficiente, yo haciéndolo, que mi tiempo mío cuesta menos de lo que me va a costar esto, entonces es lógico que yo no pague eso. Si esto no me va a ahorrar el tiempo, una vez escuché una conferencia muy interesante en TED, de que hablaba acerca del éxito y cómo volverte, esto va a sonar así muy gracioso, pero cómo volverte millonario. O sea, ¿cuál es la primera percepción que tú tienes que tener para poder volverte millonario? Suena bastante cuento que te quieren vender varias personas, y yo escucho mucho eso porque me gusta mucho cómo me venden el cuento. Porque el poder de convencimiento no es algo de que tú naces, es algo que tú ves y replicas. Entonces, así como te convencen para poder volverte millonario, puedes convencer a alguien para poder tener un tratamiento. Entonces, hablando de eso, hablaban de que para tú volverte eficiente con respecto al tiempo, tú tienes que saber cuánto vale tu tiempo. ¿Qué percepción de tiempo tienes tú sobre tu propio tiempo? ¿Cuánto vale 1 hora tuya? ¿Cuánto valen 10 minutos tuyos? En verdad, 4 horas mías valen lo que pueden darme como retribución, económicamente o satisfactoriamente. Cuando yo tengo las percepciones de cuánto yo genero en 1 hora, comienzas a cuestionarte. ¿Cuánto me demoro en realizar un protocolo? Yo normalmente me demoraba 1 mes o 1 mes y medio. Haciéndolo bien, parejo, y todos los días dedicando 1 hora. Para poder tener un buen marco teórico, para poder ahondar mejor para mi discusión futura y todo eso. Con ChatGPT lo hago en 1 semana. En 1 semana y así. Veo, introduzco información, proceso. Entonces yo me comienzo a preguntar, ¿en verdad vale mi tiempo reducir 3 meses a 1 semana? ¿O 1 mes y medio a 1 semana por 80 soles mensuales? ¿Qué tanto tiempo, qué tantas veces hago protocolos como para poder hacer esto? Y si uno se dedica a la investigación, o si uno se dedica al estudio, en general, comienzas a entender de que el procesamiento de datos es importante. Y que no es lo mismo tú estudiar un libro y decirle al doctor, por favor, doctor, ¿me puede dar una recomendación del libro que voy a estudiar para poder ver las preguntas? A yo simplemente descargarme 50 libros de otorrinolaringología y comenzar a procesarlos en inteligencias artificiales, haciéndole todo tipo de exámenes que pueden ser generados a través de estos libros. ¿Cómo han sido desarrollados la mayoría de sus exámenes?
bajé todo el banco, traté de justamente poder ver todos los tipos de preguntas que existían en el ENAM con respecto a otorrinolaringología. Comencé a evaluar las preguntas que se realizaban en el MIR, comencé a evaluar las preguntas que se hacían en el USMLE. Me gustó el formato del USMLE, entonces comencé a adaptar las preguntas de tanto del MIR como del ENAM para poder adaptarlas a preguntas USMLE. Entonces ustedes respondían preguntas tipo USMLE, pero con información de ENAM, con información de MIR. Y entonces ese tipo de procesamientos es de que justamente ahorra tiempo, porque en verdad se utilizan de diversas formas, ¿no? Entonces, hablemos un poco de, ahora que ya hemos hablado acerca del tiempo y la eficiencia como una acotación de cuándo invertir o cuándo no invertir en inteligencia artificial, ChatGPT es una de las más invertidas hasta ahora de las inteligencias artificiales. Tenemos los tipos de versiones. Cuando uno utiliza la versión gratuita, utiliza el GPT-4o, que es una súper buena, genera imágenes, genera procesamiento de datos, pero la única deficiencia que tiene son los chats cortos. El procesamiento también científico es ligero, pero se puede utilizar. ¿Pero para qué se va a utilizar? Tú le vas a pedir, por favor, genérame un review sistemático de cómo poder sorprender a mi profesor con mi conocimiento de otorrinolaringología. No, jamás. Porque en la vida un 4o te va a poder hacer una revisión sistemática. Ninguna te lo va a hacer en realidad, pero vas a estar cada vez más cerca dependiendo de utilizar cada uno. El GPT-4o con tareas programadas se utiliza para poder justamente diseñar tareas para un futuro. Hazme acordar de que tengo un examen y bueno, tengo un maqueo de 500 preguntas, pero no quiero ver todas hoy. Preséntame 10 preguntas diarias a las 7 de la mañana antes que ni bien esté saliendo del gimnasio, cosas así. Entonces te llega en tu celular. Preguntas programadas, vas contestando, ¿Qué has hecho? Has estado siendo eficiente sin estar como que programándote tú en tu calendario y todo eso. Eso lo puedes hacer con tareas programadas. El GPT-4, con vista previa, es para poder redactar correos, es para poder explorar ideas. Es un sistema de conversación mucho más ligero y adaptable, mucho más humano, entre comillas. Entonces, lo que vamos a tener ahí es que sirve mucho para poder redactar correos. Todos mis correos, la mayoría los redacto con ChatGPT. La mayoría. O sea, dependiendo del tipo de correo, ¿no? Si me estoy mandando una postulación al extranjero, en la vida lo voy a hacer con ChatGPT. Pero sí mando uno para poder tener una idea de qué es lo que quiero. Después tenemos el O1, que es el sistema de que manda información de manera más extensa. Cuando yo quiero, por ejemplo, procesar libros, cuando quiero procesar ambos, cuando quiero procesar up-to-date, yo lo que hacía en la universidad para poder sorprender así a mi doctor con algo nuevo, era justamente descargo Control A, eso copia toda la página de lo que se ha abierto, Control A mi ambos, Control A mi up-to-date, Control a 3 metaanálisis, y le digo, utiliza toda esta información para ser procesada y poder resumirla en una diapositiva de 5 diapositivas. Entonces agarra, y sale todo lo que va a ir en cada diapositiva de manera extensa. O me procesa toda la información y ya tengo como un conglomerado de toda la información que quería entender. Después de eso tenemos el O3 Mini, que ya estamos hablando de los primeros sistemas de inteligencia artificial de ChatGPT que pueden hacer un razonamiento avanzado a nivel científico. Eso normalmente es muy bueno para procesamiento de tablas, para procesamiento de análisis de datos. Todo lo que antes tenías que aprender Python y tenías que aprender Stata y tenías que aprender todo eso lo puedes correr con esto, en verdad. Y el doctor Álvaro les va a dar un buen insight acerca de cómo desarrollar tablas comparativas. Después tenemos el O3 Mini High, que justamente va a ser como este mismo procesamiento, pero de una manera más eficiente y más rápida. Lo malo de esos tipos de procesamiento es de que tienen también un límite, o sea, tienes que saber cuándo utilizarlos y para qué. Y por eso también vamos a utilizar, como que les voy a enseñar a hacer prompts, sin diapositiva, para poder ser más eficientes con respecto a cuando tengan oportunidades. Por ejemplo, la versión pagada, una vez te da prompts de investigación profunda. Hay un tipo que ese ya está a $200.
Es muy raro de conseguir, a menos que estés haciendo cosas muy complejas, no lo recomiendo. Porque en verdad, yo siempre trato de ponerlo en una balanza. O sea, ¿qué tanto bien me va a hacer para el mal que me está cocinando? O sea, mal, gastar. Bien, los beneficios que puedo traer. Entonces acá hay algunas estadísticas de lo que se ha visto con ChatGPT: 40% de reducción de tiempo, 3x3 de eficiencia y 85% de precisión en la extracción de datos. Buenísimo para extraer datos. Eso sí, la próxima semana vamos a ver esta investigación y también vamos a utilizar la información del día de hoy para poder recapitular cómo es que a través de esto, cuando PubMed suelta todos los artículos, ¿ustedes han visto? ¿Alguien ha buscado en PubMed? Levanten la mano. Genial, genial, genial. Tú puedes descargar todos los resultados que te salgan. Te pueden salir 500 resultados. Pones que te aparezca el título y el abstract. Entonces tienes 500 títulos y 500 abstracts. Y tienes 5 minutos para encontrar un paper importante. ¿Qué haces tú? ¿Los lees los 500 o lo mandas a ChatGPT? Lo mandas a ChatGPT. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Agarras, descargas todos los artículos en un documento, file, y lo mandas a ChatGPT los mismos 500 con sus títulos y sus abstracts. Y así tienes un 3x3 de eficiencia y un 85% de precisión. Simple de positivo. Entonces, este prompt es el prompt perfecto. Es el que mandó el OpenAI para poder justamente, cuando quieres una respuesta lo más compleja y precisa posible. Nunca lo uso. Nunca lo uso. Pero es el mejor. Solo lo he usado para cuando me dieron oportunidades de hacer investigación profunda. Que OpenAI te dio, cuando pagas la versión de $20, te daba 15 preguntas. Y no le vas a preguntar: hola, ¿cómo estás? Imposible, ahí ya se te fue una. Y ese programa cuesta $200. No lo quieres mal usar. Entonces usas este prompt, que va a ser súper útil para poder tener una respuesta clara y extensa. Y precisa lo que tú quieres. Primero comienzas con el task. ¿Qué es lo que quieres? Irte a Dubái, construir un artículo, crear una diapositiva, luego das contexto. ¿Para qué? No, es que estoy en el curso de otorrinolaringología y mi profesor me da miedo. Creo que me va a jalar. Le das contexto. Examples. Y le das lo que hiciste la anterior vez y te felicitaron. Eso estuvo bien. Entonces, quiero que sea algo parecido, porque sé que esto le gusta. La persona. Entonces, ahí tienes que hacer que él simule algo. Porque no es ChatGPT. Tiene que ser algo. Puede ser un científico, puede ser un otorrinolaringólogo, puede ser un neurólogo. O sea, son perspectivas que uno puede desarrollar. Luego, formato. ¿Cómo quieres que te presente la información? Y luego, tono. Que ahí es cuando ya le das un contexto emocional, si quieres. Ese en realidad no es muy importante, pero ahí está. La flechita es lo más importante y lo less important. Lo último es casi no importante. Casi nadie lo incluye. Siguiente diapositiva, por favor. Acá hay un ejemplo de cómo más o menos manejamos inteligencia artificial en nervio facial. O sea, cuando creamos casos clínicos, usamos este programa de investigación profunda y mandamos algo así. Crea un caso interactivo para estudiantes de medicina sobre parálisis facial aguda. Es el task. Luego, contexto. El caso debe enfocarse en diferenciar la parálisis de Bell de la parálisis central. Examples. Sigue los estilos de clínicos del USMLE y le mandas un estilo de USMLE, un ejemplo. Luego la persona. Tienes que actuar como un médico experto en parálisis facial que esté resolviendo, que esté presentando un caso. Formato. Presenta el caso en una viñeta con preguntas de opción múltiple y retroalimentación en caso se equivoquen en la pregunta. Tono. Usa un tono educativo, claro y enfocado en la enseñanza. O sea, te va a presentar una respuesta, la cual va a ser amigable, pero bajo los parámetros que tú le estás poniendo. Esa es la forma más precisa para poder enviar un mensaje en ChatGPT. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, tenemos algunas herramientas para extraer información. Como les digo, o sea,
En general, bases IA de que les den información, bien raro. Hay muy pocas. Pero las que procesan información sí hay bastantes. Y son muy buenas. Tenemos ChatGPT, tenemos DeepSeek, tenemos ChatPF, que está siendo reconocido por muy buenas universidades como Harvard, Stanford, que veo que las están citando como que valen. O sea, eso importa mucho dentro de las inteligencias artificiales. O sea, está bien que crees en la inteligencia artificial, todo el mundo lo puede hacer. Pero, ¿quién te lo valida? ¿O quién lo creó? Entonces, ahí es cuando tú comienzas a decir, ya no, esta es validada por Stanford, por la New England, por Mayo Clinic. DeepSeek, en general, también es un competidor bastante bueno de ChatGPT. Esta clase no se enfoca tanto en DeepSeek, porque es gratis, y yo creo que si en verdad no quieren gastar en ChatGPT, una muy buena opción es DeepSeek, muy buena, y ahorita les voy a mostrar por qué también, sin diapositiva. Acá tienes una comparación de los modelos de IA especializadas. Tenemos una comparación en los exámenes que se realizan. Baja un poco más. El examen de medicina es el que dice AM. En general están comparando el O1 con DeepSeek, pero el O1 fue antes que el O3. Entonces no es que se pueda decir que es valedero hasta ahora, pero sí, significativamente es una versión, una alternativa muchísimo mejor que lo que tenemos en lo que es ChatGPT gratis con la versión 4o. Siguiente diapositiva, por favor. Pero acuérdense, por favor, DeepSeek, procesamiento de datos, no buscar información, por favor. No hagan eso. Y si lo van a hacer, que sea para tener un insight, pero nadie presente una captura de pantalla de ChatGPT, por favor. Ya, entonces tenemos otras que son modelos educativos que les va a ayudar a organizar su tiempo. Esta es una muy buena alternativa, incluso se ha visto casos de que mejoró mucho el sistema educativo, que es el StudyFetch. ¿Verdad? También cuesta, pero es muy bueno. Yo no lo utilizo de manera particular, pero hay muy buenos lugares de que lo están utilizando. Muy buenos lugares que hacen convenios en las universidades con StudyFetch, porque te puede presentar la información de manera sin diapositiva. Te lo puede presentar en notas, te lo puede presentar en flashcards, te lo puede presentar como en relación, te puede simular exámenes. O sea, en general, se los presento más que todo por si alguien en verdad estaría interesado en tener otra alternativa educativa, pero para mí en general con ChatGPT y que tú tengas tus libros bastaría como buena opción para poder estudiar. Porque mismo ChatGPT te genera Excels, y los Excels luego los pasas a Anki y ya tienes tus flashcards. O sea, no tienes que gastar mucho dinero para hacer eso. Siguiente diapositiva, por favor. Esta herramienta sí es muy buena, muy buena. En verdad es bastante interesante el enfoque que le dieron al desarrollarla. Y en en verdad sí me gustaría que todos vieran a la pantalla, por favor, porque se trata de consensus. Consensus justamente se basa en que no existe una información determinada, sino se basan en probabilidades de A o B. Si yo digo que el tratamiento A es mejor que el tratamiento B, ¿sí o no? La respuesta jamás te va a decir que sí. Te va a decir que tanta gente dice que sí y tanta gente dice que no. Y todos la forma de poder sustentar su sí o su no está basado en Medline. O sea, vas a tener puros papers. No vas a encontrar ninguna página y todo eso. Encuentras una información, una vez me pasó, creo que uno de ustedes encontraba algo en una página y no sabía cómo encontrarlo en papers. Tú lo pones dentro de Consensus y lo vas a encontrar inmediatamente. Porque se trata de eso. O sea, se trata de... Siguiente diapositiva, por favor. Se trata de esta pregunta. Porque así tienes que entrar con Consensus. What's the evidence regarding something? Entonces, what's the evidence regarding, y ahí pones su tema, the use of betahistine in patients with meningeal disease. Entonces ahí tú tienes que cuál es la evidencia actual de la betahistina en Meniere.
no manden nadie, por favor, en español, porque cuando lo mandas en español, en verdad se limitan las respuestas. Siempre con IAs, la mayoría han sido desarrolladas en inglés. Les pediría mucho de que las usen en inglés, porque primero que practicas tu inglés, y segundo que en verdad tienes más amplitud de información, porque la traducción converge la información y la tienes más pequeña todo el input que te puede dar, el output que te puede dar. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces tenemos esto inicialmente. Cuando tú pones what's the evidence regarding the use of PET in patients with Meniere disease. Entonces tú tienes que te muestra la evidencia que existe y te lo muestra a través de un abstract. Y luego cada uno de los puntos va a estar citado y esos artículos van a ser los siguientes. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces vamos a tener esto. Nos cita y nos dice qué es. Y no solo nos dice qué es, nos dice qué tan bueno es. Entonces, si uno solo quiere RCTs, Randomized Control Trials, o quieres Clinical Trials, o quieres Meta-Análisis, o quieres Systematic Reviews, solo tienes que revisar las fuentes o, siguiente diapositiva, por favor. O puedes utilizar los filtros. Pones methods y ahí pones si es RCT, si quieres un no RCT, si quieres un observacional y todo eso. En general es muy buena. Es una de mis IAs que más utilizo, aparte de ChatGPT. Siguiente diapositiva. Y bueno, tiene su GPT dentro de ChatGPT, que es uno de los GPTs más descargados en todos los GPTs. ¿Qué es un GPT? Es una IA generativa. Es una opción de ChatGPT que te da para que tú puedas como generar nuevos conocimientos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, otra IA que se utiliza bastante es Connected Papers. Connected Papers es una opción bastante buena, porque no solo lo uso menos que Consensus, pero también se usa bastante porque lo que te ayuda es encontrar relación. O sea, digamos de que estás haciendo un metaanálisis o que estás haciendo un systematic review, quieres encontrar papers similares. No te vas a poner a buscar los 1000 que existen. Simplemente primero entras a ChatGPT, luego entras a Consensus y luego terminas con Connected Papers. Introduces el DOI, siguiente diapositiva, por favor. Introduces el DOI y te va a mostrar el tipo de artículo que es, si está registrado. Hay otra opción que es Research Rabbit, que es gratis, muy buena. Es la competencia de Connected Papers, pero Connected Papers es más fácil de utilizar que con Research Rabbit. Que Research Rabbit es buena, pero solo si la sabes dominar. Si la sabes dominar, es verdad excelente. Y funciona muy bien, casi tan bien como Connected Papers. Y bueno, te va a mostrar este diagrama que en general se ve un poco feo, pero es muy bueno. Es muy bueno porque ¿de qué te habla? Te habla de la relación que existen entre los estudios que estás estudiando. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, acá está una de las pocas IAs generativas que se utilizan para poder buscar información. ¿Por qué se utiliza para buscar información? Porque te da papers, o sea, te cita los papers, te los cita con papers de alta evidencia, que está muy bueno. Para poder hacer investigación está muy bien como primer insight. Siguiente diapositiva, por favor. Está validada por Mayo Clinic, o sea, fue creada por Mayo Clinic, que es el mejor hospital de todo el mundo. Y también ha sido validada por la New England Journal of Medicine, que es una gran revista, muy reconocida en varios aspectos. Después de eso podemos usar algunos GPTs como lo que existe, que es Guidelines Research Engine, que es de UK, que muy buena, utiliza una... O sea, no te lo sustentan, así que no lo puedes utilizar como verdad, porque no puedes como que decir, esto lo sacó de UpToDate o eso lo sacó de la guía tal, pero te da o sea, su fuente de datos dicen de que está validada por las guías del Reino Unido. Así que también como información suelta, está muy bien. Siguiente diapositiva. Entonces ya, después de haber visto estos tipos de
inteligencias artificiales que se pueden utilizar, las que se pagan, las que no se pagan, la forma en que uno puede percibir, es de que ya comenzamos a hablar de aprendizaje adaptativo. Cuando hablamos de aprendizaje adaptativo, hablamos de evaluaciones iniciales, una ruta personalizada, un contenido dinámico y un análisis de rendimiento. Es prácticamente el pensamiento crítico. O sea, tenemos un aprendizaje que justamente se va a ir adaptando a diferentes procesos que le vayamos entregando dentro del proceso de utilizar una inteligencia artificial. Siguiente diapositiva, por favor. Y ya, bueno, acá hay un poco de evidencia del aprendizaje adaptativo con inteligencia artificial. En general, el rendimiento académico es muchísimo mejor cuando se utilizan estas aplicaciones que hemos estado hablando. Y la curva de aprendizaje también es muchísimo más corta. Siguiente diapositiva, por favor. Y hay investigación médica. Bueno, les he presentado Consensus, Open Evidence, Connected Papers, que en verdad ChatGPT también funciona muy bien. Lo importante es que utilicemos esto, todo lo que están aprendiendo ahorita, porque vamos a hacer una discusión de casos y estas le vamos a dar 20 minutos. Y esos 20 minutos van a sobrar, porque en verdad, si han utilizado estas aplicaciones, va a estar muy sencillo poder hacer la discusión de casos. Porque lo que más uno se demora es en leer el artículo, en saber si te sirve, si no te sirve, en buscar las bases de datos y todo eso. Con esto lo vas a hacer súper rápido. Mientras haga Connected Papers, lo procesas por descargar los artículos, solo descargas los que tienen Open Access, o si la institución tiene un convenio, los abres, los procesas por ChatGPT, le dices que te lo ordene, que te diga cuáles son los relevantes que te pueden servir. No tienes algún gráfico de ese artículo, le mandas una captura de pantalla a ChatGPT, lo procesa y ya. ¿Cuánto te demoraste? 5 minutos. ¿Pero 20 minutos por qué? Porque es primera clase. Entonces, abren las plataformas y ahí comienzan a hacer ese proceso. Cada vez que una tarea la van a hacer repetitivamente, se les va a hacer muchísimo más fácil y lo van a poder llegar a hacer súper rápido. Y bueno, estas son algunas herramientas de búsqueda avanzada que en verdad sí existen. Quería mencionarlas que existían, pero no son muy utilizadas, al menos. O sea, sí son buenas, pero yo preferiría que se enfoquen primariamente en las que hemos estado explicando y que repasen más que todo el concepto de las anteriores. Siguiente diapositiva, por favor. Y no se olviden, por favor, nadie presente textos de ChatGPT. Porque ChatGPT te da textos, pero no para que los copies. Te da textos para que tú te informes. Te da textos para que tú entiendas. Pero nadie presente textos de ChatGPT, por favor. Ni siquiera para presentar un caso clínico. Porque te acostumbras. Y tu pensamiento crítico se hace más débil. Y el objetivo de este curso sí es enseñar inteligencia artificial, pero enseñar inteligencia artificial a través del pensamiento crítico. Entonces hoy día quiero que por favor todos tengan pensamiento crítico y cuando estén utilizando estas inteligencias artificiales, nadie vuelva a decir según UpToDate, nadie vuelva a decir según ChatGPT, nadie vuelva a decir según Open Evidence, por favor, porque esas son verdades de otras personas, pero no pueden ser sus verdades. Las únicas personas que te van a escuchar y te van a sentir cuando tú digas según UpToDate es alguien que no conoce qué es UpToDate. O simplemente porque le suena de que es UpToDate, o sea, está actualizado, significa de que es toda la información que existe. Entonces no hay un pensamiento crítico, es un pensamiento automático. Escucho UpToDate, entonces escucho. No, ese es pensamiento automático. Tienes que tener pensamiento crítico, comenzar a juzgar. Porque la dinámica de hoy día no se va a tratar de que tú me expongas y me convenzas a mí. Se va a tratar de que tú convenzas a los demás, pero que los demás no te crean. De que los demás no te crean y comienzan a generar sus verdades. Cada uno va a salir a exponer al frente, va a exponer del artículo, va a exponer del caso clínico que está presentando, y los demás grupos van a generar aportaciones o preguntas, las cuales van a ser evaluadas según la calidad de la aportación. Entonces, ya no se trata de que tú me convences a mí, ya me convenciste, ya sé que eres un buen alumno. Ahora se trata de que ustedes comienzan a tener pensamiento crítico y ya no busquen ser buenos alumnos,
sino busquen ser buenas personas. Siguiente diapositiva. Ya está. Bueno, estas son algunas referencias de cómo es que se reduce el tiempo en la búsqueda, en el cribado, en la extracción de información, en el análisis que les va a enseñar el doctor Albert, que en verdad es abismal lo que se puede hacer con esos conceptos bien interiorizados. Siguiente diapositiva. Modelos predictivos en URL, recopilación de datos, procesamiento, predicción y decisión clínica. Lo que estamos hablando. Hoy día van a hacer eso. Ustedes dominan esto y créanme que van a sorprender a donde vayan. Porque van a ser ese médico que sabe manejar la máquina. Van a ser ese médico de que va a comenzar a sorprender porque no es que tenga más conocimiento, no es que tenga más experiencia, sino que sabe qué hacer con el conocimiento habilitado para todos. Siguiente diapositiva, por favor. Algunas evidencias de la predicción clínica, cómo es que la inteligencia artificial ayuda en todos los procesos del manejo clínico, entre otras cosas. Siguiente diapositiva. Casos clínicos con evaluación de inteligencia artificial, tanto en la presentación de casos va a ser súper útil, como les estaba hablando. Hoy día vamos a hacer esto. Hoy día hacemos esto. Identificación de sesgos, propuesta de mejora, entre otras cosas. Siguiente diapositiva, por favor. Consideraciones éticas sobre la inteligencia artificial. Esto también es muy importante. Si alguien está interesado en innovar en medicina, innovar en inteligencia artificial, tiene que ser ético. Porque tiene que entender los parámetros que se están manejando para poder considerar la inteligencia artificial como una fuente de herramienta. Entonces tenemos que la privacidad de los datos no pueden ser compartidos. ¿Por qué? Porque una inteligencia artificial es un proceso que está en aprendizaje continuo. Si tú le procesas datos personales, luego van a poder ser utilizados para motivos políticos, para motivos de manejo de marketing, entre otras cosas. Es muy peligroso, muy peligroso. O sea, es algo, en verdad, que tienes que manejarlo. Cualquier herramienta puede ser o un arma o una solución. La responsabilidad, la decisión clara de los roles, de los errores diagnósticos. Uno puede mandarle la historia clínica a ChatGPT y decirle que te suelte diagnósticos, a pesar de que le hayas cargado la guía clínica más compleja que tú puedas imaginar. En verdad sería ridículo, porque no puedes basar tu conocimiento en una herramienta que te está soltando verdades que no son tuyas. La equidad. Cuando hablamos de la prevención de los sesgos de los algoritmos clínicos, tenemos que saber de que la medicina es personalizada. Entonces tenemos que asegurarnos que cada vez que mandemos un prompt, el prompt sea personalizado para el contexto que estamos tratando de superar. No le puedes decir, trátame a este paciente con el mejor tratamiento para tuberculosis que pueda existir. Si el paciente ni siquiera tiene plata para poder hacer sus necesidades básicas y todo eso, o sea, uno tiene que personalizar todo tipo de tratamientos o soluciones que va a aportar. Luego la transparencia. Explicar que si estás utilizando ChatGPT, expliques cómo lo has utilizado. Ahorita algunos artículos, algunas revistas sí están aceptando artículos con uso de ChatGPT, pero tienes que hacer 2 metodologías, y eso en verdad ningún investigador quiere hacer. Tienes que hacer la metodología de tu estudio más la metodología de cómo utilizaste la inteligencia artificial. Cuánto pagaste, cómo lo hiciste, en qué momento lo usaste, en qué no lo usaste, por qué no lo usaste, por qué sí lo usaste. Muy complejo. Autonomía médica. Mantener el profesional como la persona que decide al final. Como les he dicho, o sea, pensamiento crítico. En verdad tiene que llevarse eso, chicos. Pensamiento crítico es muy importante, no solo en inteligencia artificial, sino al momento de poder discutir. Siguiente diapositiva. Y bueno, el futuro de la inteligencia artificial en otorrinolaringología. Ahorita está ayudando con asistencia diagnóstica, optimización de flujos de trabajo, que en verdad está funcionando muy bien. ¿Por qué? Porque se personaliza la situación, al ambiente, porque es una IA generativa, que es evaluada con pensamiento crítico y se consideran los sesgos que les he estado comentando. A mediano plazo vamos a tener cirugías asistidas con inteligencia artificial. Ahorita ya se está utilizando algunas, como lo que tenemos en la cirugía robótica de Da Vinci, que es cirugía remota, pero ahora se están haciendo aplicaciones de, por ejemplo, uso de ecografías a la par de la cirugía. Imagínate usar un Doppler para extraer un tumor.
O sea, no solo es usar el Doppler, es el ángulo del Doppler. Porque tú sabes, ¿alguien no ha visto un ecógrafo hasta ahora? ¿Todos han visto un ecógrafo? El ecógrafo es operador dependiente. ¿Por qué? Porque tú manejas el ángulo y todo. Entonces yo puedo decir, la ecografía es mejor que la tomografía. ¿Verdad o mentira? Mentira, porque es operador dependiente. Entonces no es comparativo con una prueba puramente objetiva. Entonces, ¿qué pensarías tú si te pudiera decir de que el ecógrafo es objetivo? ¿Qué me podrías decir tú si yo te dijera que el ecógrafo no es operador dependiente? Porque ahora se puede utilizar inteligencia artificial que se conecta el ecógrafo a un brazo de un robot y comienza a hacer movimientos para poder identificar las estructuras necesarias. Entonces ya no es objetivo, ya no es subjetivo, ya no es operador dependiente. Entonces tenemos que a largo plazo hay sistemas de apoyo diagnóstico personalizado y medicina predictiva avanzada. Chicos, si alguien aquí en verdad quiere causar un impacto en la medicina, esto de aquí es el objetivo. No vas a encontrar nada así. Ahorita el sistema estadounidense está intentando poder llegar a eso. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que tienes, se trata de lo que podrías tener en un futuro con probabilidades. ¿Qué tanto por ciento tengo de ganar dinero con esta persona cubriéndole su seguro si sé que esta persona tiene alto riesgo de desarrollar un ACV en los próximos 25 años? ¿Qué? Señor, ¿a usted le conviene tanto por ciento poder invertir con nosotros porque nosotros le vamos a cobrar tanto para los seguros que posiblemente usted va a gastar porque usted es alto riesgo para ser hipertenso, con tanto por ciento de probabilidad? Ese tipo de diagnósticos, en verdad, son muy difíciles de desarrollar. Son muy difíciles de desarrollar y cada vez la inteligencia artificial nos aproxima más a eso. Porque ya no se trata de qué enfermedad tienes, sino qué enfermedad podemos evitar que tengas en un futuro. Siguiente diapositiva. Bueno, conclusiones claves, alfabetización de la IA, que es inteligencia artificial, pensamiento crítico y ética y equidad. Siguiente diapositiva. Y bueno, chicos, eso es todo. Bueno, vamos a tener 20 minutos de break. Después de esos 20 minutos, por favor, lleguen puntual. Hoy día sí vamos a acabar temprano. Van a tener la charla del doctor Álvaro, de procesamiento estadístico, y luego vamos a tener las discusiones de caso. Esta va a ser tipo más corto, para que podamos utilizar. ¿Sí? ¿Alguno de dos? Ah, ya.